¿Por qué este webinar? Bueno, porque dentro de las principales funciones, ¿cierto?, que tienen como docentes, es realizar o elaborar nuevo conocimiento a través de cápsulas, de PPT, ¿cierto?, para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Y para elaborar estos redes de información es necesario realizar un proceso de búsqueda que sustente el desarrollo de este nuevo conocimiento. Por eso adquiere real importancia el proceso de búsqueda de información, ya que ejecutando, por ejemplo, las acciones que vamos a ver a continuación de una forma general, lograremos obtener mejores resultados. ¿Por qué de forma general? Porque hay muchos aspectos que se deben considerar en este proceso. Por eso es muy importante siempre recordarles que en todas las sedes contamos con bibliotecólogos que están a su disposición en el fondo para apoyarlos y colaborar en este proceso de construcción de este nuevo conocimiento. Pero ¿qué vamos a ver específicamente en este webinar? Vamos a ver los 4 principales pasos que se deben realizar para llevar a cabo un proceso de búsqueda efectivo. El primero de ellos es formular la necesidad de información. Aquí vamos a ver algunas preguntas claves que nos van a permitir definir, ¿cierto?, nuestra necesidad de información. El segundo paso es la selección de la fuente de información. Luego que definí mi necesidad de información, vamos a seleccionar cuál es la fuente más apropiada, ¿cierto?, para buscar esta información. Luego pasamos al paso número 3, que vamos a ver cómo ejecutar una búsqueda. Vamos a ver buscadores especializados y buscadores generales, ¿cierto? Vamos a ver estrategias de búsqueda y filtros con los que contamos dentro de estos buscadores. Y por último, pero no por eso menos importante, la evaluación de la información. ¿Qué criterios o qué aspectos debemos considerar al momento de realizar la evaluación que hemos encontrado? Partamos entonces con el primer paso. ¿Cómo formular la necesidad de información? Para ello, existen una serie de preguntas, ¿cierto?, que nos van a ayudar a definir esta necesidad de información. Tener claro cuál es mi tema de búsqueda, qué es lo que yo quiero encontrar, cuál es la información que yo necesito. El segundo paso o la segunda pregunta es seleccionar los términos representativos de mi tema de búsqueda. ¿Para qué? Porque yo con esos términos representativos puedo buscar sinónimos, ¿ya?, que me van a permitir en el fondo profundizar más en el tema que estoy investigando. Luego vamos a ver qué periodo de tiempo debemos considerar. ¿Ya? Si yo estoy haciendo un trabajo histórico, obviamente voy a abarcar una mayor cantidad de tiempo. Si necesito, no sé, buscar algún dato en particular, el desempleo en Chile, por ejemplo, de diciembre del 2019, ya, ¿cierto?, es información más actualizada. Todo va a depender en el fondo del desarrollo que yo le esté dando a mi documento. Luego tenemos el paso 4, ¿cierto?, que vamos a seleccionar el idioma. La mayoría de los buscadores especializados tienen estos filtros. Ya, la idea, ojalá, es que manejen al menos inglés, español, ¿cierto?, porque así ahondamos en mayor profundidad de documentos, ¿cierto? Luego pasamos a qué tiempo de disponibilidad tenemos para estudiar. No es lo mismo que yo esté desarrollando una tesis, ¿cierto?, un trabajo de investigación profundo, a que yo necesite, por ejemplo, información solamente para contestar un cuestionario, ¿ya? Eso tenemos que tener claro. Y lo otro es el formato más adecuado para encontrar la información que yo estoy necesitando. Necesito solo texto, necesito videos, ambas. Yo puedo buscar texto, ¿cierto? Pero además puedo buscar alguna imagen que complemente, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ir definiendo de acuerdo al desarrollo de nuestra investigación. Y por último, ¿qué nivel de profundidad debe tener mi información? Necesito algo exhaustivo, ¿cierto? Necesito ahondar mucho en ese tema que estoy buscando, o en realidad necesito alguna visión general.
Cuando tenemos todo esto definido, ¿cierto? Todas estas preguntas que me ayudaron a acotar y a definir mi tema principal de búsqueda, vamos a pasar a la selección de la fuente. ¿Y qué es una fuente de información? En el fondo es cualquier recurso que proporcione información, independiente del formato en el cual se encuentre. Por eso les decía, puede ser texto, puede ser video, puede ser imagen, ¿ya? Cuando yo tengo definida mi necesidad de información, ¿cierto? Tenemos dos opciones de búsqueda. Tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias voy a recurrir cuando la información que yo necesito extraer es algún dato en específico, algo en particular. Por ejemplo, alguna definición, ¿cierto? Alguna capital de un país, voy a recurrir a un atlas, una definición, voy a recurrir a un diccionario, ¿cierto? O si cito información en profundidad para incluir en mi trabajo de investigación, vamos a recurrir entonces a libros, artículos de revistas, ¿cierto? Actas de congreso, que en el fondo nos van a entregar mayor profundidad de la información. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, si necesito una definición solamente de la RAE, ¿cierto? Que se encuentra online, que es una fuente primaria, o sea, secundaria, perdón. Además, tenemos buscadores, en este caso estamos enfocados en Internet, ¿cierto? Nos encontramos con los buscadores generales y los buscadores especializados. Los buscadores generales son aquellos que van a indexar gran cantidad de páginas web, ¿ya? Y no se centran solo en un tema en particular. En cambio, los buscadores especializados son aquellos que restringen la búsqueda en la web, ¿cierto? Y para ingresar documentos en estas bases de datos especializadas, ¿cierto? Deben cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, el tipo de documento, nivel de información, la materia, ¿cierto? Y en estos buscadores especializados encontramos artículos académicos, artículos de revistas, ¿cierto? Libros, resúmenes de libros, informes, tesis, mayor cantidad de fuentes de información. Acá tenemos, por ejemplo, mostramos en pantalla algunos buscadores generales, el más utilizado y más popular, ¿cierto? Google. Y a mano derecha tenemos los buscadores especializados, donde encontramos Google Académico, Dialnet, ERIC, React, ¿cierto? Cielo, son en el fondo los buscadores especializados que siempre recomendamos cuando ustedes estén desarrollando una investigación. Paso número 3. ¿Cómo ejecutar una búsqueda de información en Internet? Vamos a verlo ahora cómo ejecutar una búsqueda en Google general, ¿cierto? Google, por ejemplo, Google general, tenemos la opción de ir a la parte de herramientas, donde nos va a permitir, por ejemplo, seleccionar el país, seleccionar el idioma, ¿cierto? Además puedo colocar o ingresar un rango de fecha, puedo colocar, no sé, las últimas 24 horas de los documentos que se han ingresado, que me va a permitir en el fondo realizar la búsqueda de información más acotada. Además, tenemos algunos tips que no solamente se pueden usar en Google normal, ¿cierto? Sino que también en otros buscadores. Por ejemplo, las comillas, que son muy, muy utilizadas, que cuando colocamos una frase entre comillas, buscamos la frase exacta. O sea, Google nos va a recuperar todos los documentos que contienen la frase exacta. Tenemos también file type, dos puntos, que en el fondo nos va a permitir recuperar documentos con cierto formato. En este caso, apreciamos que le colocamos cierto PDF. Entonces, cuando yo ingreso el término de búsqueda, en este caso, desempeño en Chile, file type, dos puntos PDF, me va a recuperar solamente documentos que contengan desempleo en Chile, pero en formato PDF.
Otro de los tips, ¿cierto? Por ejemplo, que podemos incorporar es un rango de fechas. Por ejemplo, vamos a buscar información, en este caso de marketing digital, pero solamente quiero artículos o información contenida entre los años 2015, 2020. Entonces, la información que me recupere va a estar dentro de esos rangos de fecha. También tenemos la opción de buscar en algún sitio en particular. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar desempleo en Chile, site, dos puntos, y vamos a colocar el dominio del sitio. En este caso colocamos ine.cl. ¿Qué significa esto? Que solamente me va a recuperar archivos que contengan desempeño en Chile, pero solamente dentro del sitio del INE. Dentro de los tips de búsqueda también contamos con el signo menos, que en el fondo cuando yo ingreso el término de búsqueda, luego ingreso el signo menos y la palabra que va después del menos, me la va a eliminar del documento que yo estoy seleccionando. Por ejemplo, me va a recuperar estrategias de aprendizaje, pero que no contengan la palabra herramientas. Ya, en el fondo, ese es un filtro que realiza y que me permite realizar el signo menos. También tenemos el operador AND, que en el fondo me va a permitir unir. En este caso, por ejemplo, en el segundo ejemplo, tenemos las estrategias de aprendizajes y herramientas. Por lo tanto, me va a recuperar estrategias de aprendizaje y que además contenga el término de herramientas. Y por último tenemos el término, el operador OR, que significa que me va a unir dos términos, o sea, me va a recuperar estrategias de aprendizaje o herramientas de aprendizaje. Los documentos que me recupere puede tener uno u otro término, ¿ya? A diferencia del AND, que me va a recuperar ambos términos, el que va antes del AND y el que va después. También dentro de Google General tenemos la opción de búsqueda avanzada. Para ello vamos a preferencias y vamos a seleccionar la pestañita de búsqueda avanzada y me va a desplegar un cuadro, ¿cierto? Que en el fondo me va a permitir ir acotando la búsqueda. La primera parte del cuadro me permite realizar las operaciones que vimos recién. Comillas, ¿cierto? Me va a permitir ingresar las comillas. También está el campo de donde yo puedo seleccionar con OR una palabra u otra, ¿cierto? U otra. También está el operador menos, ¿cierto? Que lo vimos recién. Y los dos puntitos que en el fondo me permite recuperar, bueno, en ese caso pusimos ejemplos de fecha, pero no solamente puede ser de fecha, sino que además podemos ingresar, por ejemplo, si queremos realizar alguna compra, podemos ingresar punto, ¿cierto? De X valor a tal valor, ¿cierto? Pero generalmente acá se utilizan con fecha, ¿ya? La primera parte de la búsqueda avanzada, la podemos utilizar tal cual como vimos los operadores en un comienzo. Cuando ya estamos más expertos en el fondo en realizar estas búsquedas, no es necesario quizás que abran pestaña de la búsqueda avanzada, sino que colocamos en la caja principal, vamos ingresando al tiro los otros términos, OR, el menos, ¿cierto? Si no nos manejamos bien, vamos a la búsqueda avanzada, ¿cierto? Y vamos completando acá los campos que nos piden. La segunda parte de la búsqueda. ¿Aló? Parece que mi colega se está reconectando. Ahí sí. 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 La segunda parte del buscador general, ¿cierto? Nos permite recuperar por idioma, nos permite seleccionar el país de origen, por ejemplo,
Además, acá tenemos la opción del file type que les mostré en un comienzo, ¿cierto? También podemos definirlo acá, sino que desplegamos la pestañita de tipo de archivo y también voy a poder seleccionar, por ejemplo, quiero que me muestre solamente artículos en PDF, en Word o solo presentaciones en PowerPoint. Tengo en el fondo todos estos criterios para yo poder ir seleccionando la información de acuerdo a lo que yo voy necesitando en ese momento. Ahora vamos a ver algunos tips, ¿cierto?, de Google Académico, que es el buscador especializado que contiene documentos académicos y científicos, ¿cierto? La información que busquemos acá, nos estamos seguros en el fondo que cumple con ciertos requisitos, que es información fidedigna, por lo tanto siempre es súper recomendable que ustedes como docentes también le hagan saber a sus alumnos que conozcan este tipo de fuentes especializadas, ¿ya? Que tratemos de dejar, o sea, no de lado, pero que sí complementemos nuestras búsquedas en el fondo con estos buscadores especializados. En Google Académico también podemos utilizar los operadores que vimos en un comienzo en Google normal, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos que ingresamos el término recursos humanos, donde nos arroja una gran cantidad de resultados, ¿cierto? Pero si vamos y utilizamos las comillas, ¿cierto? Ya vemos que en el fondo nos realiza un filtro porque nos busca la frase exacta. En cambio, si ingresamos sin comillas, ¿cierto? Me va a buscar documentos que digan recursos, documentos que digan humano. En cambio, acá me va a buscar la frase específica. Entonces vemos que acota los resultados. Acá también tenemos el operador AND, ¿cierto? Que me va a permitir, en este caso, recuperar los documentos que contengan recursos humanos y desempeño laboral. Me va a buscar ambos términos en el documento. Por lo tanto, ya si ustedes aprecian, se reduce la cantidad de resultados que arroja la búsqueda. Además, si ustedes pueden apreciar también acá en la imagen que la estructura que tiene Google Académico, ¿cierto? Sigue una estructura, no sé, viene el título, vienen los autores, aparece la cantidad de veces citado en el fondo, ¿cierto? Lo que me permite al tiro ver que la información contenida en esta fuente tiene fundamentos, ¿cierto? Es fidedigna y la podemos utilizar. A diferencia del Google normal, que no tiene la misma estructura, sino que indexa mucha cantidad de información en la web. Acá tenemos el operador OR, donde ingresamos recursos humanos, OR desempeño laboral. Es decir, nos va a arrojar documentos que contengan recursos humanos o desempeño laboral. Acá no necesariamente me va a recuperar ambos términos en el mismo documento, sino que me puede recuperar documentos. ¿Aló? Bueno, esperando que se reconecte mi colega Claudia. eh, Aparece que se está ahí conectando nuevamente. Mm, Voy a continuar por un momento, mientras se reconecta. Bueno, lo que estaba comentando acá Claudia, que en esta búsqueda, acá si se añade el signo menos, va a buscar todo lo que es recursos humanos, como el ejemplo, menos desempeño. Entonces, obviamente los resultados se van a acotar de acuerdo a esta operación de búsqueda. ¿Claudia está disponible? Sí. Sí, ya. Esta parte creo que ya la terminé. Eso. Ahora, como les comentaba, al igual que en Google normal, ¿cierto? En Google académico también podemos buscar por tipo de documento. Funciona exactamente de la misma forma. Vamos a ingresar nuestro término de búsqueda, recursos humanos en este caso, file type, PDF o Word
o PowerPoint, ¿cierto? Y me va a recuperar solamente documentos en dicho formato. Otra de las funcionalidades que nos presenta Google Académico, ¿cierto? Está la opción de los filtros. Dentro de los filtros tenemos la opción de seleccionar por año, ¿cierto? Nos muestra aquí una variedad de años desde 2020, 2019, o también podemos ingresar por un intervalo de fecha en específico. Yo quiero del 2016 al 2020, ¿cierto? También tengo esa opción. Además, nos da la opción de ordenar por relevancia, que tiene que ver un poco con el término de búsqueda, con la cantidad de veces que ha sido citado el documento, ¿cierto? O por fecha, ahí nos da esas opciones. Además, tenemos la opción, como les comentaba, de seleccionar el idioma. Ahora, lo ideal es que al menos manejen, no sé, 2 idiomas se recomienda para obtener mayor cantidad de información. Si no, buscamos, bueno, en los idiomas que manejemos. Otra de las funcionalidades que nos presenta Google Académico, ¿cierto? Está el crear alertas. ¿Qué podemos hacer con crear alertas? Por ejemplo, cuando estamos realizando un trabajo de investigación de algún tema en particular, no sé, cultura organizacional, si yo voy y pincho sobre crear alertas, en el fondo me va a permitir recuperar cada vez que en Google Académico se ingrese algún documento con esos términos que yo estoy ingresando, me va a llegar un mail al correo, ¿cierto? Que yo ingresé, que tiene que ser en este caso Gmail, para que me muestre todas las funcionalidades, ¿cierto? Y me va a llegar un mail con el remitente alertas de Google y en el fondo me va a avisar cada vez que en Google Académico se indice un documento con el término de búsqueda que yo ingresé. ¿Ya? Esto sirve, por ejemplo, cuando estamos realizando investigaciones donde necesitamos información muy actualizada, ¿cierto? Entonces me va creando estas alertas. Yo no necesariamente tengo que ir buscando, sino que Google Académico se va a encargar de avisarme cuando se ingrese un documento nuevo. No sé si está claro lo que llevamos hasta este momento. Hemos visto paso 1, que significa que íbamos a definir, ¿cierto? Nuestra necesidad de información. Vimos las preguntas que nos permiten acotar esa necesidad de información. Luego pasamos al paso 2, que era seleccionar, ¿cierto?, las fuentes en las cuales yo iba a buscar o cubrir esa necesidad de información. Y el paso 3, que estamos ahora, ¿cierto?, que es cómo vamos a ejecutar esa búsqueda. En este caso hemos visto Google y Google Académico. Ahora vamos a empezar a ver bases de datos especializadas. Pero hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Todo claro por aquí, todo bien. ¿Quién me quiere nombrar? A ver, para ver si les quito claro, 3 operadores. Ok, ok, gracias. ¿Alguien se anima a nombrar 3 operadores o 3 estrategias que permitan realizar una búsqueda efectiva de información en Internet? Para ver si les quedó claro, más o menos claro, lo que llevamos hasta el momento. Pueden activar el micrófono o escribir en el chat. Muy bien, Constanza. Sí. El AN, el LOR, el NOT, sí, muy bien. Sí. Sergio, Cielo y Google Académico son fuentes especializadas. La otra son estrategias de búsqueda en el fondo, que son esos operadores que vimos y eso. Y ahora, Las comillas sí, sí, Sergio, súper bien. Eso sí, sí. eso es una estrategia de búsqueda. Ya, como vamos más o menos claro hasta este momento, entonces vamos a continuar con bases de datos especializadas y el portal de biblioteca también aquí para que tengan en consideración. Así que dejo con ustedes a Francisco.
Ya, buenas tardes, docentes. Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, esta parte, esta continuación, es para también seguir un poco en línea a lo referente a los mismos operadores, porque estos también se pueden utilizar en este caso en el portal de la biblioteca, como también en las bases de datos que está suscrita a Duo, ya para que también eso lo consideren, y también complementar con otras bases de datos que son externas, donde también pueden utilizar esta misma herramienta, los operadores booleanos, los operadores de búsqueda, signos, también los pueden utilizar en esta base de datos y en este caso en el portal de la biblioteca que lo destaco. Ya acá este portal de la biblioteca, como bueno, que me imagino lo ubican, van a poder buscar obviamente por autor, título, materia, van a poder encontrar también bases de datos especializadas. Este caso es un ejemplo de cómo se despliega la información. Bueno, como hay mucha información que está digitalizada, en este caso aproximadamente 10.000 títulos que ustedes pueden acceder, y ingresando a ver texto completo de la asignatura, lo van a poder visualizar y lo van a poder utilizar para su investigación, para su trabajo que están realizando. También destaco esta base de datos especializada que es un descubridor, ¿ya? Y que integra otras bases de datos. Ahí lo que comentaba un poco el profesor, que acá, si buscan en este buscador, en este descubridor, eventualmente le podría enviar a una de estas bases de datos como nombrada Cielo, donde van a encontrar también extensión que es más del ámbito científico, de publicaciones, de artículos de revistas académicas, pueden encontrar todo ese tipo de información. Acá vemos un ejemplo de cómo se despliega la información, y como lo mostraba mi colega Claudia en la primera parte, podemos ver que también acá pueden hacer filtros, pueden hacer filtros por el idioma, por el recurso en que se presenta información. Ya en este caso son resultados de una publicación que está en PDF, y también pueden utilizar la opción de los operadores booleanos, si fuera el caso. Acá también, como ven, este documento tiene fecha de publicación, pueden elegir la fecha, el rango de fecha en que ustedes quieren buscar una publicación, y también el tipo. Y acá, para los que asistieron, hago un poco el match de los que asistieron al taller de normas APA. En el caso acá, esta especie de clip que está encerrado en un cuadro rojo, es un permalink. Eso para recordar que ese link está permanente, que si después lo van a retirar esta información también que es de confianza, ¿ya? Eso también es importante, súper importante al momento de que lo vamos a ver en el paso 4, lo adelanto un poco, de la información, de validarla, ¿ya? Acá también, inclusive, esta información se puede compartir. Como ven arriba, también tiene una opción de correo. Puede enviarse si ustedes quieren, por ejemplo, este documento, compartirlo con otro colega, o enviárselo a algún alumno, mejor por de pronto un delegado, para que lo va a llegar a su alumno en el caso de que lo necesitara. Inclusive un poco más arriba, como ven, está la opción de Google Drive, que también puede guardar esta información que sí que ustedes la van a utilizar. También tenemos otra base de datos especializada que están por escuela y que también es información súper relevante, súper importante para que ustedes busquen, que son suscripciones que tiene también Duo, la biblioteca de Duo. Y ahora también nos centramos a lo que había estado el docente en la primera parte de la presentación, esta base de datos especializada que se llama Cielo, ¿ya? Y contiene artículos científicos en texto completo, revistas chilenas. Esta es una base de datos bien potente, bien robusta, ¿ya? Y acá ustedes pueden también buscar, pueden filtrar, pueden buscar por el título, por el autor, por una materia, ¿ya? Para hacer ese filtro y llegar a la información que ustedes están buscando. Acá, como ven, hay un ejemplo de cómo se presenta la información. Como ven, ya entrega datos como para considerarlos también, que después voy a entrar más en detalle en el cuarto punto, que es el análisis de la información. Y acá también, más en detalle, entrega estos datos que le mencioné. Como ven, tiene autores, una publicación de una revista universitaria,
también tenemos ahí nuestro permalink que nos va a servir para después referenciar en el caso que si fueran a utilizar esta información. También tenemos otra base de datos de Dialnet. Esto es una muestra, un tamiz de lo que podemos encontrar. Existen otras bases de datos, academia.edu, que también está ahí la imagen, pero es un poco para que tengan el apronte de que también se atrevan a buscar en estas bases de datos que, como les digo, son bien robustas, son bien potentes. No, también pueden encontrar información de otros países, incluso hay información en otros idiomas, portugués, así que pueden encontrar de otras, porque son de otras instituciones inclusive, ¿ya? También pueden encontrar información que es correspondiente a, no solamente está circunscrito a lo que es Chile. No sé si respondo ahí tu pregunta, Sergio. Que está. Ya, ok, profesor, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Continuamos con la base de datos especializada que es Dialnet, que es una base de datos de la Universidad de Rioja. Contiene publicación en español, artículos científicos también. También es bien potente. Acá incluso es recomendable crearse una cuenta porque también ustedes pueden realizar búsquedas, pueden consultar también el historial, generar alertas, también puede buscar revistas directamente por el título de la revista si lo tienen, buscar directamente tesis, congresos, así que también es súper potente este buscador para encontrar información. Acá veo un ejemplo de cómo se despliega la información en una búsqueda y bueno, acá es un artículo de 11 páginas que, como ven, ya tiene algunos datos que serán relevantes al momento de analizar y de verificar la validación de esta información que están buscando para su trabajo, su investigación. Otra base de datos que también destacamos acá es Redalyt, que también es una base de datos de artículos de texto completo de revistas chilenas, y también tiene una interfaz de buscador. Y también, como ven, acá tiene un filtro de búsqueda en donde pueden ver el año de la publicación, el idioma. Como ven, acá hay publicación en español, en portugués, en inglés también. Y también por disciplinas, porque es multidisciplinario. Pueden encontrar información de diferentes disciplinas. En este caso, una publicación que está en PDF. Generalmente estas publicaciones acá en estas bases de datos van a encontrar en PDF. Y vemos el ejemplo acá de cómo se presenta la información de esta publicación. También para complementar y mencionando los que habían asistido al taller de Norma APA, también su trabajo lo quieren complementar con imágenes. Entonces también pueden buscar en Google, revisar el tema de las licencias de Creative Commons, si fuera el caso, o si tiene licencias comerciales, lo cual lo pueden verificar seleccionando la imagen, el detalle de la licencia. En este caso, esta imagen, a modo de ejemplo, tiene dedicación solo a derecho autoral, entonces obviamente que se tiene que en ese caso mencionar al autor. También Pixabay, que lo habíamos visto en el taller de Norma APA, también pueden hacer búsqueda acá en este banco de imágenes, y en este caso un ejemplo de una imagen que es de libre uso, ya que no es necesario que tengan que referirla. Y otro buscador también que para no solamente destacar que existe, también está Pexel, y que también trabaja en una interfaz bien parecida, y que también pueden encontrar imágenes que son libres de derecho de autor. Y bueno, y por último, ya cuando hayamos pasado estos 3 pasos de evaluación de la información, de ver cuál es el término, elegir cuál es la más adecuada para hacer la búsqueda, la estrategia de búsqueda, tenemos que evaluar la información que encontramos en Internet. En ese aspecto tenemos que considerar varios puntos, ¿ya? Y en eso va la relevancia, si responde a la necesidad de mi información,
el detalle de la información, a lo mejor estoy buscando algo más, una definición, algo más sencillo, entonces no necesito algo tan exhaustivo, o al revés, puede ser que necesito algo más en detalle. La exactitud, si el sitio pertenece a una entidad reconocida. Como ven en el análisis que vimos de estos buscadores, de esta base de datos, muchos vieron que ya tenían un autor, tenían autores, ya pertenecía a una institución, ya a qué tipo de audiencia está dirigido. Ya también eso es súper importante al momento de analizar. Los autores, lo que comentaba, si el autor es de un campo reconocido, ya pertenece a una institución, una organización puede ser también, puede ser una universidad, ya a lo mejor también si tiene información de su currículum, a lo mejor si tiene un magíster, si tiene algún estudio especial. También la actualización, y también hago un poco acá el match con lo que es el taller de normapas, porque también tiene que tener un año de publicación. O sea, si ustedes van a validar esta información y después la van a citar, tiene que ir también esa información para que sea más válida. Ya eso también es súper importante considerar. Otros aspectos que son relevantes es la referencia, que también obviamente esa publicación tenga referencia, ya que permita llegar a la fuente original. Acá tiene dos alcances. Puede ser el tema de que, claro, van a poder corroborar que este autor tuvo que, para crear su contenido, para elaborar su contenido, tuvo que referenciar, tuvo que consultar otras fuentes. Y también en que este autor también puede revisar estas fuentes, que a lo mejor también puede sacar información de esta fuente que citó este autor que está consultando. ¿Ya? Otro punto también es la objetividad. Se responde, puede que esta información responda a algún interés de tipo ideológico, político. Ya también eso es como considerarlo porque va a ser también del ámbito del criterio de la búsqueda que ustedes están realizando. El impacto, que lo voy a mostrar en un ejemplo, cuántas veces ha sido citado el documento, ya cuántas veces han sido citados estos autores, ya y la presentación, que también no deja de ser importante, que tenga imágenes adecuadas, que tenga tipografía adecuada, entre otros aspectos. Y acá vamos a ver un caso práctico de la evaluación de la información, en donde, como ven en el ejemplo, ustedes ven que tiene unos autores. Ya de por sí, bueno, este es obviamente un documento que se rescató de una base de datos, pero acá ya entrega información de los autores, que en este caso son dos, y que como ven más abajo, aprecian que pertenece a una institución. Entonces eso también es súper relevante al momento de validar la información. Que no es un autor que encontraron en Google, que tal vez está en un Word, y que, o inclusive que a lo mejor no tiene autor, pero, o puede que lo tenga, pero no tenga más datos con respecto a eso. Porque toda esta información que se sube a estas bases de datos tiene que cumplir con un proceso de validación de los pares, de otros colegas que tienen que analizar estos documentos para que se suban y de esta forma corroborar que también, que por ejemplo no tenga, no haya incurrido en plagio. Esos datos también hay que considerarlos. Acá también entrega información importante, lo que les mencionaba, el año. Esta publicación pertenece a una revista de educación. Inclusive acá se ve la fecha en que cuando fue recibido el documento y cuando fue aceptado, cuando fue subido a esta base de datos. Y también de lo que le comentaba recién, información de los autores. En este caso, la primera autora es una profesora titular del Decanato de Medicina, de la UCLA. La segunda, una doctora en Ciencia de la Educación. También esos datos son súper relevantes al momento de validar que sean autores serios y que sea información fidedigna. Y también lo que mencionaba, la referencia bibliográfica, que contenga esos datos y que también, como contaba, pueden validar y pueden revisar esta información, porque tal vez por de pronto pueden extraer mucho más información de estas referencias que tiene este autor, que están consultando. Y acá, en este apartado, está el tema de que mencionaba en los puntos de cuántas veces ha sido citado. En este caso, esa misma publicación
que les mostré en el ejemplo, se ve que está citado 80 veces. O sea, eso también da peso a la publicación y en ese caso la información más fidedigna, porque ya está dada. Y esto lo se puede ver en Google Académico. Cuando busquen por Google Académico va a dar también esa opción de revisar si esa información está citada en otros documentos, que también es súper importante al momento de analizar esta información. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Tenemos de todas maneras acá una pregunta para hacer un poco de revisión de lo aprendido. Pueden responder por el chat o activar el micrófono y nombrar cuáles son los 4 principales pasos del proceso de búsqueda de información en Internet. Pueden participar para validar lo que hemos estado presentando. A ver si recuerdan los 4 pasos. El último paso que vimos fue el de la banda de la información. El anterior había sido el de uso de estrategia de información. Si quieren pueden escribir en el chat o pueden activar el micrófono. Ya. Bueno, en todo caso acá igual les hago el resumen de los pasos. Que son el proceso de búsqueda de información van a ser la formulación de la necesidad de información, que es el primer paso. El segundo paso van a ser la selección de la fuente de información. El tercero, la ejecución de la búsqueda. Y cuarto, la evaluación de la información. Ya, esos son los 4 principales pasos. También mencionar, profe, no, también profe, sí. También mencionar que de pronto puede que a lo mejor, independiente que hagan todos estos pasos, todo este proceso, a lo mejor no va a arrojar la búsqueda que ustedes querían obtener. Por lo tanto, ahí no un tema de frustración, por de pronto a lo mejor van a tener que reformular esa búsqueda, y pongo acá como ejemplo, porque pueden ser por el tema de sinónimos, puede ser que a lo mejor una publicación o una temática que es muy reciente, que a lo mejor no hay publicaciones en español, a lo mejor voy a tener que buscar en inglés, voy a tener que tener dominio de otro idioma. Entonces también para considerar o también refinar los años, a lo mejor estoy buscando demasiado actualizado, tengo que acotar la cantidad de años, también son pasos que hay que considerar y que también van a ser efectivos para poder obtener una búsqueda efectiva de información. Sí, ahí muy bien, Constanza. Ahí también Claudia está compartiendo información de CRAI, que es del portal que les mencioné, el portal de la biblioteca, en donde van a poder también encontrar información complementaria con respecto a este webinar y a los pasos que da información para obtener una información que sea correspondiente, fidedigna y pertinente de acuerdo a sus necesidades de búsqueda. ¿Ya? Bueno, no sé si tienen otra consulta más, algún comentario, lo pueden realizar ahora, algo que no les haya quedado claro, alguna acotación. De todas maneras, también si es que tienen alguna duda, si quieren hacer un poco de seguimiento,
también se pueden contactar con sus bibliotecarios de cada una de sus sedes. Dígame, profesor James. Sí, un solo comentario pequeño. Es súper interesante saber cómo indexan la información los distintos sitios donde buscamos, porque eso nos ayuda mucho también a encontrar lo que andamos buscando, o sea, para saber cómo preguntarle. Supongamos Google, para que te indexe bien, te dice cómo tienes que poner, ¿no es cierto?, los datos relevantes del contenido para que él te los indexe como tú quieres. Entonces, eso le ha ayudado, por otro lado, a formar sus tremendas bases de datos y qué sé yo, y organizar la información de otra manera. Pero uno entendiendo cómo los distintos portales analizan y estructuran la información o cómo la despliega uno para que Google la encuentre, es súper útil después para buscar, porque uno puede buscar así mucho más asertivamente para encontrar algo, lo que anda buscando. Sí, no, sí, de todas maneras eso ayuda bastante y bueno, y también considerar que a veces, bueno, a lo mejor es de otro ámbito lo que estoy comentando, pero por de pronto a veces también hay sitios que pagan para aparecer en los primeros lugares de búsqueda, entonces también eso Sí, hay que a veces considerarlo un poco al momento de buscar, de filtrar, no un dato menor, tal vez no se comentó acá, pero sí, también yo diría que la mayoría de la gente se salta los pagados. sí, sí, no, sí, de todas maneras, pero sí, nadie quiere pagar, nadie quiere pagar Claro, por... ¿no? Sí, O si es enemigo de uno, ¿no es cierto? Le hace hartos clics para que le salga caro. claro, Es un negocio en la competencia, sí, sí, no, de pero todas maneras. fuera de eso es súper bueno entender qué es lo que le pide a los sitios web y a los contenidos Google para indexarlos bien, así, o los otros portales. Claro, Eh, claro, y sí, sí, hay N bases de datos, qué sé yo, de cosas específicas de acuerdo a la industria donde uno esté, que son es información súper relevante y que la mantienen con usuario password para que Google no se las copie y se las claro, absorba. claro, Entonces, porque eso es como un poco parte de lo que se dice la Deep Web, porque claro, hay información encriptada que no se va a encontrar, o también como, sí, un poco a lo mejor voy a responder en la pregunta del profesor Sergio Faría, porque claro, hay información que también es de pago, entonces, ajá. entonces o, también, o de solo password, que tienen bloqueado a Google que no entre. claro, 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 porque obviamente a lo mejor un docente de otra institución va a llegar a, no sé, estoy pensando a nuestro buscador, a nuestro portal, pero no va a poder revisar un material que tengamos nosotros porque no va a tener los accesos. Exacto, Entonces, exacto. claro, eso también es importante considerar. Eh, Súper, súper entretenido y bien condensada toda la charla. Ahora, esto a los alumnos es de súper importancia hacérselo. Yo los he citado algunos un par de veces un sábado, los que no saben ni siquiera buscar, ¿no? Y eso depende mucho de lo que hayan vivido en el colegio. En algunos colegios hay cabros que han aprendido a buscar y saben darse vuelta y otros que no saben, o sea, sí, nunca lo han hecho, ¿no? Entonces, sí, no, no, claro, ¿hay porque algún curso hay algún curso para los alumnos de esto, no? es que lo que pasa es que, bueno, también se va a hacer este webinar para los alumnos. También Ya, está disponible y de todas maneras, si los alumnos no pueden asistir a este webinar, cada sede también realiza talleres con respecto a esta temática, ya, a buscar pero son información. talleres y webinars, no hay un curso específico que tenga este tema. Eh, claro, es que lo que pasa es que hay una asignatura que sale que también incluye también este apartado que es de buscar información, porque Ya, de hecho también dentro de la evaluación tiene que buscar información que sea de sitio y tienen que referenciarla. Entonces, obviamente tienen que también ver los temas del paso, pero propiamente tal, claro, son los talleres lo que nosotros ofrecemos, lo que tenemos a disposición para que los alumnos en el fondo aprendan ya. estas estrategias
de búsqueda. Ok, perfecto saberlo para decirle. Claro, para que también le pueda no les hace bajar, falta. claro, pueda bajar esa información a su alumno, profesor. Eso, muy bueno. Muchas gracias. Profesor, por su comentario. Y bueno, profesor Sergio, lo que claro comentaba, decía, he visto algunos buscadores con suscripción de pago. Sí, mire, era un poco lo que comentaba recién al profesor James, que también hay muchos sitios, inclusive, por ejemplo, Dialnet, que tiene la referencia, no tiene el texto completo, pero hay otros que también son de pago. Entonces hay que cancelar para descargar el documento. La verdad que en detalle no sé si alguno, no tengo ahí noción de eso de que sea un fraude, pero tengo entendido de que eh, hay sitios a base de datos que se tiene que cancelar. Se tiene que cancelar por un artículo, por una publicación. Y también un poco va en la línea de lo que comentaba de las imágenes, porque también hay algunas imágenes en que el autor va a solicitar que se cancele por esa información para que se pueda descargar. Entonces, no sé si ahí también le respondo un poco esa pregunta. Ah, y tenía otra acá, la limitación del país afecta la búsqueda. Bueno, es que sí, eso igual puede ser un poco relativo, creo yo, porque también va a depender de las publicaciones que tengan esos países. O sea, obviamente, claro, a lo mejor si solamente me limito a la búsqueda en Chile, claro, puede que sea menos en comparación a, por ejemplo, Brasil, que a lo mejor hay más publicaciones con respecto a un tema específico. Pero eso igual puede variar. No sé si le Francisco, ¿Sí? me escucha, muy buenas noches. Si me permites, con respecto a la limitación de los países, lo que le quería aportar es que hay contenidos que están bloqueados muchas veces por zonas geográficas y Google bloquea contenidos para distintas zonas geográficas. Como yo he solucionado eso en algunas ocasiones cuando he buscado material, hay algunas páginas que hacen que tu ubicación tú la puedas poner en Estados Unidos y te Sí, libera increíblemente sí, contenidos, incluso no necesariamente en inglés, pero de contenidos que están para otras regiones y puedes acceder a más información. Pero tienes que hacer esa, entre comillas, trampita de cambiar tu sí. ubicación y te libera otros contenidos. Sí, no, sí, el tema del IP tengo entendido, ¿verdad? Sí, Sí, que claro, no sé cómo el tema bien en detalle, pero que parece que se adquiere una IP, pero claro, ya eso como entra en otro, en otro ámbito, porque creo que acá, por lo menos toda la información hablando un poco lo del portal, información que pasó un proceso de curatoría, que se validó, que también nosotros tenemos que cumplir ciertos protocolos por el tema de plagio. Por ejemplo, ahí puedo decir que, claro, la información la puede visualizar, pero no la pueden descargar por un tema de derecho de autor. Entonces, claro, ahí sé que existe esa opción, pero eh, claro, como institución nosotros tenemos que cumplir ciertos protocolos y a menos que se suscriba y esta base de datos, como comentaba, EBSCO y este distribuidor, tiene esa opción y una suscripción que tiene el sistema de biblioteca. Entonces, también lo invito a que utilice esos recursos. Hay mucho material y ahí también va a haber la posibilidad de que va a poder consultar no solamente de estas suscripciones, sino que también estas bases de datos externas que están disponibles y que nombré alguna en esta presentación. ¿Mm? Ya, de nada, profesor. No sé si tienen alguna otra consulta más. Eh, Acá, bueno, también lo que comentaba, de si tienen alguna duda, si quieren, a lo mejor por de pronto, lo comentaba el profesor James, de algún taller, se pueden contactar directamente con el correo que aparece en pantalla, biblioteca.2.cl, para cualquier duda, consulta que tengan ustedes con respecto a este taller u otros servicios que ofrecemos para ustedes. ¿Ya? De nada, profesor, muchas gracias por el comentario. Muy Y bueno, Francisco, sí, muy agradecido.
Esta, esta charla va a quedar entonces en el ABA. No la puede. Sí, es que tengo entendido que va, bueno, se grabó, se está Pero grabando, están ahí ya. Ya. claro, y va a quedar también en la página de YouTube que tiene el portal de la biblioteca, ya que tiene el Perfecto. sistema de biblioteca. Sí, también se va a Ok, compartir por esa instancia. perfecto. Muy, ¿Mm? muy agradecido. Ya, no de nada. Ya, Muchas gracias a ya. todos por la Chao, asistencia. chao. Chao, chao. Fabián, una, Sí, correcto. Gracias. Bueno, ya en esta etapa final de cierre, agradecer a Claudia, Francisca por la Francisco por la presentación, también por la participación de los docentes, las preguntas muy buenas, bien profundas, incisivas. Me gusta eso, que el docente venga con esa curiosidad y que podamos también aportar en esas dudas. De todas maneras, dejamos la invitación, como ya se mencionó. Las bibliotecas de cada una de sus sedes, tenemos equipos ahí preparados y listos para recibir sus consultas, dudas. Hay servicios de referencia, acompañamientos, ¿cierto? Donde ustedes pueden, conjunto con un bibliotecario, ir desarrollando investigaciones, buscar información, ver los estados del arte y profundizar en estos temas y en otros. Así que muy agradecidos a cada uno por tu participación, el tiempo que se tomaron. Reiterar que esto queda en el canal de YouTube del portal de Biblioteca Duoc y además también en nuestro portal de servicio va a quedar el enlace también para poder ver este y otro webinar que estamos haciendo en un ciclo constante. Semana a semana, a veces semana por medio, estamos realizando este y otro webinar bastante relevante y muy útiles para el proceso académico que se desarrolla en Duoc. Eso fue. Recuerden, biblioteca.duoc.cl, cualquier duda, que estén muy, muy bien. muchas gracias, Fabián. Que tengan buenas noches. Que estén muy bien todos. De nada, muy bien. De nada, profesor. Saludos, que esté muy bien. Buenas noches.